Buenos días. La verdad es que en este contexto tan inspirador, ¿no?, es fácil el poder contagiar y contagiarse a la vez de la pasión y del entusiasmo que supone ser maestro, ¿no?, ser educador. Cuando me llamó Miriam, me pidió que contara lo que hacemos y me dijo, véndete. Y yo dije, bueno, estas cosas no las hacemos habitualmente, pero voy a contar, bueno, pues en todo lo que hacemos voy a contar un poco una experiencia, me voy a centrar sobre todo en la experiencia de cambio en nuestras escuelas. Nosotros, la Fundación Trilema, lleva trabajando en el mundo de la educación desde el año 1998 y somos profes, un grupo de profes que coincidimos vitalmente en un momento de la vida y empezamos a trabajar juntos, empezamos a colaborar, empezamos a hacer materiales, a dar formación, a correr, a visitar escuelas, pedimos varios créditos bancarios, nos fuimos al extranjero, algunos aún los estamos pagando, es decir, éramos profes de a pie. Comenzamos con una asociación sin ánimo de lucro, después creamos otras estructuras y después, finalmente, cuando pudimos conseguir el fondo, creamos la Fundación Trilema, que hoy pues, ha crecido muchísimo. En los últimos 5 años hemos hecho más de 20.000 horas de formación presencial en centros de todo tipo en España. Tutorizamos más de 300 proyectos de emprendimiento ético y social en convenio con la asociación, con la Fundación Princesa de Girona. Trabajamos mucho con equipos directivos, hemos creado AECOPE, la Asociación de Certificación de Coaching y Evaluación Educativa, hemos hecho más de 3.000 horas de coaching y observación de aula. Yo creo que muchos de vosotros hemos coincidido en algún momento en algún sitio. Este año pasado publicamos 132 libros de la LOMCE, ahora van a quitar, vamos a tener que volvernos a encerrar otra vez, pero hemos hecho todas las programaciones didácticas por competencias desde hace años ya con las grandes editoriales, es decir, que nos hemos convertido ya pues, en un equipo muy plural que sigue conservando su identidad primaria, y es que todos los que entran en la Fundación han sido o son maestros en activo, en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad, en enseñanza adulta, en enseñanza nocturna, en entornos desfavorecidos, en colegios pijos, en todo tipo de entornos educativos. Porque si hay uno de mis firmes ideales es que para cambiar la educación de un país hay que cambiarla entera. No podemos abordar el cambio educativo enfrentando unos modelos contra otros, enfrentando una red contra la otra, enfrentando docentes contra la administración, administración contra docentes, editoriales contra innovadores, innovadores contra carcas. Esto no funciona así. Hay que pensar y focalizar siempre en los niños. Yo escuchaba esta mañana pues, y recordaba, yo llevo más de 30 años en las aulas, ¿no?, y pensaba qué alumno escogería yo hoy para contar, ¿no? Entonces voy a darle la vuelta, yo voy a contaros la historia de un fracaso que a mí me marcó mucho. Yo empecé mi carrera profesional en Baleares, Mallorca, fui primero profesora y después directora de un centro enorme, público, entonces, y bueno, en un momento determinado de mi vida, por distintas razones, volví a Valencia y me dio un destino en el Lian Sampó, el Instituto de Lian Sampó, un instituto de formación profesional. Me dieron unas horas nocturnas y escolarizábamos allí a los alumnos, a los niños, chavales, adolescentes, que venían de la prisión juvenil de Lliria, gracias a Dios hoy cerrada. Entonces yo venía, los traía en autobús, venía en FP, en mecánica les enseñábamos a abrir los coches, luego ya no volvían a clase. Entonces, y yo recuerdo que el de matemáticas, Mateo siempre decía, yo enseñarles no sé, pero si un día me atracan, seguro que uno de ellos ha sido alumno mío y me defiende, así que por lo menos que me quieran. Yo recuerdo, y traigo a colación un alumno que me marcó mucho, Salva. Salva estaba en prisión por haber asesinado a los 11 años en una reyerta a un adolescente y estaba esperando cumplir los 18 años que cumplía aquel curso escolar en el mes de febrero. Pues estas cosas que tenemos los buenos profes, que somos los que estamos aquí, que somos buenos y normalmente tenemos carisma, y generamos un apego afectivo importante. Y hay chavales, sobre todo los perdidos, los que ya han tirado otros la toalla, que por apego, por ese carisma, por imitación, porque desean ser como tú, al final se te unen, ¿no? Esto tiene su lado peligroso, ¿no? Como Mickey Mouse con la escoba, ¿no?, de Aprendiz de Brujo, ¿recordáis? Que luego es muy difícil de parar. Salva cumplía los 18 años y salía ya de la prisión, porque por ley, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una noche, a 2 o 3 semanas,
que le dije, bueno, ahora vas a volver, era de Asturias, vas a volver y todo esto, ¿no? Porque llegamos a tener una relación muy bonita, aquel grupo era especial, ¿no? Y me dijo, me miró y me dijo, dentro de un mes volveré a estar en prisión. Pero Sara, ¿cómo puedes decir eso? Dice, vuelvo al mismo sitio, con la misma gente, con las mismas oportunidades y además condenado con un estigma. Y efectivamente, Salva volvió a prisión pocos meses después, y ahora ya le he perdido la pista, pero yo siempre consideré que aquello había sido un gran fracaso, porque aunque me moví, busqué, no había, de esto ya hace muchos años, no había posibilidades. Y yo era buena, ¿no? Era buena en aula, era una buena profesora, soy una buena maestra, pero no era suficiente, ¿no? Así nació Trilema, a partir de aquella experiencia de unos cuantos que empezamos a decir, hay que hacer algo más, ¿no? Los francotiradores, los excelentes maestros, no podemos trabajar solos. Necesitamos generar equipos, proyectos, cambios sistémicos, redes de complicidad colaborativa con las administraciones, con otras entidades, con otras escuelas. Hay que dejar de pelear porque hay mucho por hacer. Y ahí empezamos toda una trayectoria pues, que hoy tiene de forma estable más de 150 personas en la Fundación y que trabajamos en muchos tipos de proyectos. Mucho, y la base fundamentalmente es la formación. Este año hemos hecho más de 7.000 horas de formación presencial, muchos en la edición, en los programas que hacemos de cooperación internacional. Hemos estado 2 años trabajando con más de 600 profesores en Guinea Ecuatorial, un programa muy ambicioso. Y la última experiencia con la que cerraré estos minutos es que hace 4 años constituimos una productora de cine. Y entonces hemos producido bastantes cortos sobre educación y ahora hemos estrenado un largometraje que se llama así, Profes, y que cuenta con un lenguaje del arte, con el lenguaje del arte y el lenguaje audiovisual, lo que yo creo que es la esperanza de la educación, que no es otra cosa que un buen profe. En medio de todo este trabajo, yo he elegido hoy contaros la experiencia que hemos tenido en este último año. Nosotros tenemos una escuela en Valencia desde hace 4 años que nos cedió una congregación religiosa. Era una escuela que no tenía niños, tenía 6 niños en infantil, iba a cerrar. Y entonces, bueno, pues por una de estas ironías del destino, decidieron cedérnosla. Y en esos 4 años, bueno, pues nuestra escuela ha sido, como dice mi familia, tu juguete caro, ¿no? Entonces, la verdad es que aquello ha sido una fuente de felicidad, ¿no? Yo entro en la escuela y a mí me cambia la cara, se me olvida todo, las finanzas, la hipoteca, todo. Entonces, bueno, pues esa experiencia este año se ha visto enriquecida porque nos dieron, el 29 de mayo, me llamó una hermana de la Caridad y nos dijo, ¿te quieres quedar en el colegio de Soria? Soria, Valencia, 500 kilómetros, no hay AVE, o sea, ¿dónde está Soria? No quiero decir. Bueno, entonces nos cedieron la titularidad de Soria, vimos Soria por primera vez el 29 de mayo, entré de directora el 1 de julio. Y 15 días más tarde, esto es real, me llamó la hermana y me dijo, estaba yo rezando esta mañana, porque es el día del Sagrado Corazón, y estaba yo en Laudes, y he pensado que ¿por qué no te quedas también Villanueva de los Infantes? 14 de junio vimos Villanueva de los Infantes, 1 de julio entraba de directora también, 2 de julio, porque de Soria hice Villanueva de los Infantes, 7 horas de coche. Y el 28 de agosto vuelve a tener otra inspiración y me dice, bueno, ¿te podrías quedar en Madrid? Y dije, ¿Madrid? Dije, hombre, esto está en el centro. Y aquí está Paloma, que es la coordinadora de educación infantil y que puede decir que lo que digo es verdad o mentira. Esto es un poco peligroso tenerla en la sala. El 28 de agosto nos ofrecieron el colegio y el 1 de septiembre entramos como directores directamente sin haber visto ni siquiera la escuela. Estas son las fotos del día que visité Soria el 29 de mayo y esto es Soria el 18. Vale, ya. Vale, ya. Hemos puesto un aula de lactantes, hemos empezado donde las mamás van a dar de mamar entre la mañana, mientras toman el té británico, con unos sillones grandes, cómodos. Por supuesto, con todos los programas de educación temprana, Glendoman. Y este es el día de la celebración del aprendizaje. Bueno, la celebración del aprendizaje es un momento importante
porque queremos que los alumnos muestren todo lo aprendido, no se lo queden solo para ellos, sino que sea un momento en el que ellos puedan mostrar todo lo que han ido aprendiendo a lo largo del proyecto. Entonces, lo que hacemos es invitar a todas las familias y a todos aquellos que quieran venir a conocernos y en un día en concreto todos los alumnos presentan cada paso del proyecto, todo lo que han aprendido, todo lo que han trabajado, y no lo muestran los profesores, son los propios alumnos los que lo cuentan, lo vivencian, y además pues lo hacen con muchísima ilusión y lo esperan con una gran alegría, ¿no? Porque generalmente las familias lo acogen muy bien y vienen muy contentos a ver cómo han aprendido y cómo han evolucionado. Creemos que es una manera importante de demostrar que están aprendiendo, que están creciendo y que bueno, pues que siguen para adelante en su aprendizaje. Hemos globalizado el currículum, globalizado la mitad, el 50% del horario escolar, con agrupaciones verticales, los proyectos son todos verticales y cada 5 semanas cambiamos de proyecto. Yo prefiero trabajar en grupo porque yo aprendo de los demás de hacer las cosas de otra manera. Ellos la hacen de una y yo de otra, entonces aprendo y nos reímos juntos y me lo paso muy bien con ellos. Me gusta trabajar por proyectos porque, como ya he dicho, es divertido, es diferente y me parece bien probar diferentes maneras de estudiar y de aprender cosas. La forma de aprendizaje es más amena, no se hace tan aburrido como cuando estamos todos los días estudiando sin parar. Estoy muy contenta porque a mí personalmente el trabajar en grupo con mis compañeros me ha ayudado a tener una relación más cercana y a aprender nuevas cosas sobre las que no tenía idea. Pues en cuanto a los profesores hemos visto un cambio muy importante porque han dado un gran salto, ¿no? Al principio daba un poco de vértigo quizá, pero ha sido muy interesante ver que cuando han aplicado nuevos métodos, cuando han dejado de ser ellos los que transmiten el aprendizaje y han pasado a ser los que guían el proceso de aprendizaje a los alumnos, ellos se sienten mucho mejor, generan ideas nuevas, se motivan más, comparten muchas más cosas y hace que los alumnos también lo noten, ¿no? Y entonces, bueno, el ambiente que se genera en el aula es un ambiente quizá muy intenso, pero un ambiente muy importante de aprendizaje. No tenemos dinero, somos profes, no tenemos fuentes de financiación, no hemos podido hacer grandes inversiones en tecnología. Soria tiene 19 nacionalidades y un 64% de inmigrantes en el centro. Era un centro que nos lo cedieron porque llegó a tener 2000 y pico alumnos y ahora tiene 350. Bueno, hoy, porque ayer se cerró la matrícula, ya tiene 400. Pero evidentemente son zonas y los centros están en una situación bastante radical. El Cole de Madrid tiene un índice muy alto de necesidades educativas especiales, tenemos una aula TEA y aproximadamente un 40% de los niños tienen necesidades en distintos grados de intensidad. Sin embargo, tiene unos resultados en las pruebas de diagnóstico entre el 10% más alto de la Comunidad de Madrid, es decir, no es un gueto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a mí me gustaría en los minutos que me queda explicar cómo es posible un cambio tan sistémico en un periodo de tiempo tan corto y cuáles son las claves que hay que tocar, ¿no?, para que eso sea posible. Y bueno, después, si hay un poquito de tiempo, podemos hablar. Desde luego, la primera es un liderazgo fuerte. Esto no es un experimento, no es una ocurrencia, no vamos a tener una especie de nosotros tutorizamos muchos procesos de cambios, más de 800 procesos en instituciones educativas. Entonces, yo he visto muchos éxitos, pero también he visto muchos fracasos. He visto muchas implantaciones de innovación por las razones erróneas. Cuando uno comienza un proceso de cambio en una escuela porque quiere ser famosa en Twitter, porque quiere competir con el de al lado, porque quiere ser guay o porque el director ha tenido diarrea mental una noche o se ha ido a Estados Unidos al proyecto cero y ha vuelto queriendo un cole como Harvard, eso fracasa siempre. Entonces, solo funcionan
aquellos procesos de innovación y de cambio que se centran en lo fundamental, que es el niño, el alumno. Solo cuando te importan tus alumnos y tus alumnos son importantes para ti, tú eres importante para ellos. Y entonces se engancha. Y entonces das la vida, te implicas. Y sobre todo indagas, investigas y buscas cuál es la manera en que uno va a alcanzar lo mejor de sí mismo. Y eso hace que cada itinerario se encarne y se personalice de formas diferentes, porque no hay una sola receta única para un proceso de innovación. No hay un kit básico que ahora todo el mundo lleva, ¿no? Pues eso, las destrezas, las rutinas, el cooperativo, los mapas mentales, es un kit básico que todos usamos, pero no es suficiente. No es suficiente. Y luego, para que un cambio funcione, el líder necesita conocer bien el umbral de cambio de cada uno de sus profes. Porque no se hace el cambio con los profes que deseas, sino con los que tienes. Y esto es muy importante, porque necesitas respetar mucho a cada uno de tus profesores, desde el que consideras mejor hasta el que echarías a la calle si te tocara la lotería. Porque como no te va a tocar la lotería, te lo tienes que comer. Algunos hemos echado, pero en Madrid no. Entonces, es cierto que tienes que trabajar con ellos, ¿no? Y yo creo que es un modelo de liderazgo. El líder necesita, además de tener inspiración, de tener visión, de tener habilidades de comunicación, de seducción y de convencer, ¿no? Y arrastrar y aunar voluntades, necesita tener discernimiento para generar trayectorias, para convertir los sueños, la visión donde tú quieres que esté tu centro, en metas que sean posibles para cada uno de tus compañeros. Y eso quiere decir que tienes que generar diferencialmente esas trayectorias, porque no todos van a ir a la misma velocidad, por el mismo camino, ni de la misma manera, pero todos tienen que ir contigo. Y eso no es fácil. No es fácil, es más fácil, o ha sido más fácil en la experiencia de Valencia, porque era pequeño, 15 profes, y solo teníamos un cole. Pero ahora de repente ya no tienes una presencia física. Ya no podemos entender el liderazgo como ese carisma de la persona que crea, que en este caso soy yo, sino que necesitas generar equipos fuertes y lo que yo llamo liderazgo en cascada. Necesitas ser muy generoso para compartir el proyecto y pasar mucho tiempo con nervios vertebradores dentro de la organización, lo que hoy llamamos el liderazgo intermedio. Empoderar líderes intermedios que sean capaces de arrastrar y hacer fuerte a toda la organización, en base a, fundamentalmente, un convencimiento de que aquello que haces, lo haces por lo que lo tienes que hacer. Es verdad que hoy hay una presión hacia el cambio muy importante. Yo hablo siempre de 4 grandes abanicos de razones que hacen que nuestras escuelas necesiten un cambio radical. La investigación, pues un poco lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Esta eclosión en los últimos 3 años de experiencias de éxito, de innovación, la accesibilidad que tenemos precisamente a toda esa educación comparada, las posibilidades de visitar escuelas, visitar profesores. Yo me quedé Pobla, pedí un crédito y me llevé a la mitad del claustro exactamente a Inglaterra durante una semana. Yo he estado varios años trabajando en Gran Bretaña, elegí algunas escuelas y me los llevé. Yo recuerdo en el avión que el jefe de estudios, que nunca había salido de su pueblo, hizo las prácticas de magisterio en su escuela y después se quedó en su escuela. Me miró y me dijo, ahora te entiendo. Hasta entonces tomaban tila, yo de hecho en el primer claustro regalé una bolsita de tila a cada uno y les dije, los primeros 100 días, lo he puesto en alguna transparencia, son críticos, porque todo el mundo está asustado, ¿verdad, Paloma? Entonces nadie se atreve a respirarte. Entonces dices, que bailen del revés, todo el mundo baila, no chistan, ¿no? Luego esto se pasa, ¿sabéis? Quiero decir, este efecto luego ya no tiene la misma fuerza, ¿no? Pero bueno, es verdad que necesitas ver, ampliar el horizonte de aquellos que tienes que trabajar contigo. Tienen que ver que es posible hacer las cosas que ellos no pueden hacer de otra manera. Y esa ruptura de esa barrera, de la propia creencia de la imposibilidad, se abre abriendo horizontes. Sabemos mucho sobre el aprendizaje, ¿no? Tenemos que cuestionar los métodos obsoletos, metidos con sangre dentro de las mentalidades de los profesores, ¿no?
de que se aprende de memoria y que si quitamos los libros o que si hacemos, ¿no? Entonces necesitamos un modelo y hoy la neurociencia, la investigación, ¿no? Esta eclosión de inteligencias, que hay unas 7, 3, 25, en fin, todo este lío, pero todo este cuestionamiento, ¿no? De que la inteligencia del niño es algo fijo, determinado por la herencia. Hoy sabemos que esto es mentira. Aquella visión de que casi los niños vienen como una página en blanco, como nos decían los antiguos, ¿no? Sabemos que los niños de página en blanco nada, ahora como mucho traen un montón de borrones de tinta, vitales, con muchas circunstancias, y más en nuestros centros, bastante dramáticas. Necesitamos un espacio donde se sientan seguros, donde al cruzar la puerta, lo de fuera, todo esto que nos presentaba antes nuestro compañero, ¿no? Lo de fuera no determine lo que pase dentro. Y la diversidad no se vea como una amenaza, sino como una gran oportunidad de riqueza, porque lo que hace y fomenta el fracaso escolar no es la diversidad ni las condiciones en las que vienen, es la injusticia, no la diversidad. Eso es lo que provoca fracaso. Porque yo recuerdo que empecé mi carrera profesional en Mallorca y mi marido entonces estaba en un centro, Baleares International, de estos que pagaban ya entonces no sé cuántos miles de euros de pesetas entonces, ¿no? Y vendían el folleto, 19 nacionalidades. Esto era la portada del folleto, las mismas nacionalidades que yo tengo en Soria. Claro, no son alemanes hijos de la Heineken, son senegaleses hijos de la patera. Pero la diversidad puede ser una gran oportunidad de riqueza de aprendizaje. Y esto es un desafío que hay que aportar. Y para eso necesitamos un modelo riguroso y sistemático sobre el aprendizaje. De ahí que llevamos varios años trabajando en colaboración con la Universidad de Nebrija en el modelo de las funciones ejecutivas de la inteligencia. Yo he publicado hace muy poco con José Antonio Marina el libro La inteligencia que aprende, donde hemos presentado de una forma ya cerrada el modelo didáctico de aula que integra no solamente las estrategias metodológicas, sino que integra también las razones profundas de los mecanismos de comprensión, de metacognición, de construcción de conocimiento profundo. Por supuesto, la presión externa de la administración hace que en este momento las escuelas, todas las escuelas, nos planteemos el salir adelante. Y el descenso de la natalidad y las amenazas que supone para estas escuelas que se van quedando en gueto, de coger el tren. Y la necesidad, como decía también antes en la presentación nuestro compañero, de que los alumnos que vienen de contextos más desfavorecidos tengan éxito académico. No solo éxito académico, pero también éxito académico para poder superar el fracaso social al que el destino les condena. Bien, esto se concreta en lo que nosotros llamamos y llevamos a cabo en muchísimas escuelas el modelo Rubik, que yo uso esta metáfora, ¿no?, del cubo Rubik. Cuando uno va a resolverlo, bueno, pues intuitivamente vas a hacer una cara, haces la roja. Cuando ya tienes la roja vas a hacer la verde, pero claro, no puedes sin deshacer un poco la roja, ¿no? Y ya cuando vas a hacer la amarilla, entonces el cubo es imposible, ¿no? Para poder resolver Rubik tienes que mover todas las caras a la vez. Cuando tú quieres cambiar una escuela, no puedes cambiar solo un aspecto de la escuela. Yo creo que hay 6 elementos, las 6 caras que llamamos del cubo Rubik, que tienes que mover simultáneamente. La primera, el currículum. Necesitas decidir qué quieres que tus alumnos aprendan en profundidad, que sea relevante, que por supuesto sea riguroso en consonancia con las necesidades del currículum, que sea valioso también para la construcción de su carácter y de su personalidad y que sea atractivo. Entonces tienes que mover el currículum. De ahí que hemos hecho una opción muy radical por la interdisciplinaridad, la globalización. Ayer en Madrid estaba todo el cole mezclado, toda la primaria haciendo agrupaciones verticales de escritura creativa sobre imaginación y valores, ¿no? Estaban haciendo un proyecto precioso, ¿no? Y todo el mundo pululaba en grupos distintos de edad por el pasillo. Interdisciplinariedad, verticalidad, globalización, relevancia y rigor curricular. Y esto exige un proceso de reflexión con una visión de las disciplinas, con una visión del conocimiento que sea potente, que sea profunda. No dejo de insistir en esto en estos últimos meses porque veo tanto experimento y tanta ocurrencia en innovación. Entonces necesitas pensar, es muy importante que los profesores estudien
piensen por qué enseño lo que enseño. ¿Por qué haces esto con los niños? ¿Para qué haces esto? ¿Qué te lleva a ti a elegir esta actividad? No cómo vas a hacerla, esto es muy fácil, sino por qué quieres enseñarles esto. ¿Qué hace que esto sea importante? ¿No? Esa pregunta es crítica en el currículum. El segundo elemento, quizá el más visual, es el cambio en las metodologías, ¿no? Evidentemente, nosotros hablamos siempre de los 4 cajones. Cuando tú diseñas, yo siempre digo que programar una clase no es un acto de burocracia, es un acto de imaginación. Yo pienso en mis niños, pienso en qué quiero que aprendan y anticipo cómo creo que van a reaccionar. ¿Qué les va a entusiasmar? ¿No? ¿Qué les va a hacer vibrar? ¿Qué les va a provocar la curiosidad? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a hacer con Pepito, que no para? Lo voy a poner a mi lado para que no esté todo el tiempo mirando la puerta. Y aquellas 2 pánfilas que están siempre mirándose el ombligo, vamos a ver si las ponemos con el otro, que es el líder. Tú imaginas tu clase, anticipas el aprendizaje y diseñas el itinerario. Eso es programar. Y entonces eliges la estrategia, la metodología, el mapa mental, el tipo de agrupamiento y tomas 4 elecciones metodológicas. ¿Cómo los vas a mover? Es decir, cómo vas a manejar el elemento crucial del aprendizaje, que es la interacción social, que está directamente relacionada con los mindsets o directamente relacionada con el índice de bienestar en aula. La segunda decisión es cuál es el producto que van a generar, quiero decir, dónde van a hacer visible todo ese proceso, y hay muchas metodologías de producto, es de elaborar un proyecto, hacer un control es un producto, hacer una maqueta, un PowerPoint, un mural, una exposición, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente. Yo puedo tener a los niños estupendos en el suelo, pintando un mural de dedos, como si fuera paloma, todos allí, pero claro, no es suficiente. Yo necesito estar seguro de que mientras están agachados, pintando con un spray, la paloma de la paz de Picasso, sus cabezas no están pensando lo buena que está la tía que está delante de él, que se le ve todo. O sea, sino que están en la relación de la paloma con la guerra de Camboya. Ahí tenemos las metodologías, necesitas elegir las estrategias que absorban la mente. Destrezas, rutinas, mapas mentales, es decir, cómo, toda la investigación hemos hecho sobre las funciones ejecutivas, cómo movemos las cabezas. Y por último, el último cajón, necesitas seleccionar, porque claro, es fácil que cooperen, ¿vale? Es perfectamente posible que los niños estén de 3, de 4, de 5, de Johnson, de Kagan, de Ramón Flecha, en fin, podemos hacer lo que queramos en cooperativo. Que además estén haciendo, pues eso, estudiando textos, tipología de textos narrativos del programa de lengua y literatura de tercero de la ESO. Y además estén haciendo un mapa mental precioso. Pero las posibilidades, eso es fácil. Yo puedo conseguir que alumnos de diversificación, absentistas escolares, no pestañeen, ¿no? Haciendo una clase el otro día en Granada, modelo, compara y contrasta entre el porno italiano y el porno francés. No se mueven, cooperan, leen y sacan consecuencias. Ahora, quiero decir, las posibilidades de que eso eleve el tono ético y espiritual, eduque y saque lo mejor y la calidad educativa, eso requiere otro tipo de metodologías. Por eso, cuando uno diseña una clase, necesita que los 4 cajones estén llenos y ser capaz de diseñar y manejar esos 4 cajones simultáneamente y saber por qué elijo una metodología, qué logro con esa metodología y cómo diversifico en esa metodología para que sea realmente inclusiva. El tercer elemento es la evaluación. Si tuviera 20 minutos más hablaría de ella. Es fundamental evaluar, cambiar los modelos de evaluación español, es uno de nuestros grandes lastres. Nosotros manejamos el portfolio como herramienta central, el portfolio de aprendizaje, los alumnos hacen 6 portfolios anuales, bastante densos, nos han ayudado de muchas maneras y que durante años, ahora ya trabajamos mucho también el portfolio docente, hemos hecho, creo que es una de las herramientas más importantes que sistematiza no solamente el logro del alumno, sino el desarrollo del alumno. Y además hemos vinculado la cultura de evaluación, en gran medida, y os invito a entrar en las webs y ver los vídeos, con la metacognición, que es una de mis grandes preocupaciones en investigación. Estas 3 cosas que se dan en las aulas no son posibles si no se flexibiliza la organización. Los espacios, los tiempos, los horarios,
Claro, imaginaros, llegamos el 1 de septiembre, después de 48 horas, nadie sabía que llegábamos al cole, como el caso de Madrid, y de repente empezamos a cambiar los horarios, globalizamos, solamente tenemos clase por la mañana, las tardes son totalmente flexibles, todo el colegio trabaja por proyectos, la gente pulula, hemos cambiado los horarios, hemos aumentado los horarios de los niños, hemos cambiado los espacios de aprendizaje, como no tenemos dinero, pues están por todas partes. Flexibilizar, sobre todo, la organización de la escuela, ¡uf, qué horror! Vale, flexibilizar la organización de la escuela para ponerla al servicio del aprendizaje y no viceversa. Ya he hablado del quinto, que es el liderazgo, fundamental como fuerza compartida, repartida en los centros. Y la sexta, la personalización, la necesidad de crear modelos que hagan que todo ese cambio atienda de uno en uno a cada uno de sus alumnos, en sus expectativas, en sus necesidades y en sus éxitos. Saltar el trampolín, superar el miedo, primer momento, ampliar los horizontes y comprometerse realmente con el cambio. No tenemos dinero, solo tenemos una fortaleza, que es la formación. La media de horas de formación en nuestros coles, hasta ahora, desde el 1 de septiembre hasta 30 de mayo, dice Paloma, uff, han sido de 123 horas. He sacado la media porque he mirado. Esas presenciales, más clases modelo, portfolio, hemos hecho coaching, hemos entrado en aula, hemos hecho una inversión muy grande inicial en una formación común, pero diferencial, y en un acompañamiento de la puesta en acción inmediata de aquello que hacíamos en la formación. Y bueno, termino con un juego, un minuto, ¿vale? Un juego muy rápido, ¿no? Imaginar un caballo blanco con alas que vuelan por las nubes, ¿vale? ¿Todo el mundo tiene en la mente un caballo blanco con alas que vuelan? ¿Sí? ¿Cuántos tenéis en la mente el que estáis viendo en pantalla? Más o menos. Muchos, ¿no? Es fácil en la escuela colonizar las mentes. Es muy fácil entrar en las mentes de los niños. Tenemos un gran poder para educar las conciencias. No hay que colonizar mentes, sino educar espíritus en libertad. Por eso los profes somos tan importantes. Y por eso termino. Y hemos hecho la peli. Entonces voy a terminar con el tráiler, que dura 2 minutos. Sí, lo pongo, ¿vale? Por eso, vamos a cerrar los ojos. Porque nos hemos ido por el mundo a buscar los grandes profes, los que están ocultos. Vamos a coger el viento de la primavera por la nariz, lo sujetamos en el verano, lo expulsamos en el otoño y descansamos el invierno. Profesor es toda aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o al menos eso dice el diccionario de la Real Academia. Quiero ser de mayor policía. Yo de mayor quiero ser profe. Pero algunos se convierten en nuestros profes. Son los que despiertan nuestra curiosidad y nuestra pasión por aprender. Para mí la educación es una opción de vida. Me gusta muchísimo, pero a veces siento que me quedo atrás. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero si a un niño malo le gusta el fútbol, yo me estudio lo que ha pasado esa semana en el fútbol y yo a ese niño le pregunto por el fútbol y ese niño ya está bien en mi clase y se sienta a trabajar. What I'm looking for in a teacher is somebody who's so excited about working with children, who finds the joy and the frustration and the confusion and the excitement of a child's response to something that they're doing. Bueno, pues después de este pequeño ejercicio de imaginación, ahora nos quedaremos una temporada viviendo en él. Así que, si os parece, nos vamos a poner manos a la obra y vamos a construir nuestro Egipto particular. Importante, mucha ilusión y muchísima imaginación. Innovar no es usar cosas, es descubrir que lo importante cuando uno enseña es qué pasa en la mente del niño. Se puede tener grandes infraestructuras, pero si el docente no sabe qué hacer dentro de esas infraestructuras, es como si no estuviese haciendo nada. Yo creo que el primer ingrediente de innovación, ¿vale?, es pensar qué hace que una clase sea diferente, qué hace que un alumno vibre dentro de un aula. La pesca es como la vida, hay que tener mucha paciencia para pescar, que tú consigues pescar, mucha paciencia. The art of teaching, I think, is one of constantly responding to the needs of the children.
por ello. La peli termina diciendo que un profe puede cambiar la vida de un niño, cambió la mía. Una escuela puede cambiar una comunidad. Yo lo veo en África, cada vez que vamos a una escuela y 6 meses después volvemos. Y la educación puede cambiar un país. Gracias.